Bien, gloria al Señor, mis amados, bienvenidos a nuestra segunda lección de esta clase de escuela bíblica. Vamos a orar juntos al Señor y luego los niños van a pasar a su clase ya de escuela bíblica para niños. Así que póngase de pie, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti, Señor, y apartar este día, consagrarlo, Señor, para la gloria de tu nombre, para tu adoración, Señor. Permítenos ahora, Dios mío, poder dedicarnos con nuestra mente y con nuestro corazón al estudio de tu palabra, Señor, a la alabanza de tu nombre, Señor, y a poder aprender más de ti. Señor bendito, entregamos este día y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude, Señor, a poder adorarte, a poder bendecirte, Señor, y a poder edificar en nuestros corazones con tu palabra, Señor, para que podamos consagrar nuestras familias y nuestros hogares a ti, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, pueden pasar entonces los niños a sus clases, al salón principal. Me van por la puerta, hermano, para que... Bueno, estamos estudiando cómo edificar nuestro hogar sobre la roca. Y en la lección pasada vimos cómo muchas veces podemos utilizar versículos para guiarnos, pero el reto está realmente en poder aplicarlos de una manera práctica. Y la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y le dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Y eso es una bonita parábola de cómo tiene que ser nuestra labor de instrucción como padres. Pero cuando lo llevamos a la práctica, queremos saber qué significa eso de edificar nuestra casa sobre la roca. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la Biblia nos provee reglas específicas y claras para cómo poder hacerlo. En nuestra clase anterior, hablamos del cuádruple uso de las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que son útiles y son las que nos ayudan a nosotros a poder hacer 4 cosas en la instrucción de nuestras familias. En primer lugar, enseñar. En segundo lugar, redarguir. En tercer lugar, corregir. Y en cuarto lugar, instruir en justicia. Entonces, estas son las 4 cosas que nosotros queremos hacer si nosotros queremos edificar nuestra casa sobre la roca. Basarnos en esta instrucción de 2 Timoteo 3:16. Utilizar la Biblia para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Ya que la Biblia ha sido dada para estos propósitos distintos, debemos nosotros entonces volvernos competentes en el uso de estas 4 aplicaciones. El proceso de formación bíblica del niño y de nuestra familia requiere que nosotros utilicemos estas 4 actividades distintas. Nuevamente la pregunta es, ¿cómo enseño? ¿Cómo redarguyo? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo instruyo? ¿Cómo uso la palabra para hacer estas cosas? Porque muchos, lastimosamente, en el proceso de formación cristiana, todos estos conceptos quedan como cosas ambiguas. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Y lógicamente hay muchas preguntas que derivan de todas estas aplicaciones. Por ejemplo, ¿quién es el que debe enseñar? ¿Cómo debe enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Sí o no? Esas preguntas surgen en la mente de cualquier persona. Y vamos a ver nosotros a lo largo de este curso que la Biblia contesta esas preguntas. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué son respuestas que la Biblia nos da. Sin embargo, nosotros tenemos la labor de ir y escudriñar las Escrituras. La labor del pastor es poder enseñar a la grey a poder utilizar las Escrituras en ser eficaces, obreros eficaces en trazar esta palabra con verdad y con precisión. Así que en este día nos vamos a centrar en la primera instrucción, enseñando las Escrituras.
y vamos a responder esas preguntas. ¿Qué debemos enseñar? ¿Cómo debemos enseñar? ¿Quién debe enseñar? Y a medida que vayamos desarrollando nuestro tema, ustedes van a ir viendo que la Biblia se vuelve bien clara y específica en estas lecciones que nos da a nosotros para que podamos aprender a edificar nuestras casas sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos enseñar? ¿Qué debemos enseñar? La Biblia contesta que a través de la famosa instrucción que le da Dios a Israel en Deuteronomio 6, del 4 en adelante. Si hemos estado en otras ocasiones, recordaremos que esta es una de las oraciones más sagradas del pueblo judío, que se conoce como el Shema Israel. El Shema Israel es precisamente esta frase: oye, oh Israel. La palabra del Señor, Shema, oye, Israel. Entonces, el Señor está llamando a su pueblo a que escuche atentamente lo que Él tiene que decirles, porque lo que les va a decir es la manera en cómo Él se va a manifestar al pueblo y cómo ellos deben enseñar a sus casas, a su familia, a sus hijos acerca de este Dios que se está revelando a ellos. Entonces mire lo que dice ahí, si alguien me quiere ayudar a leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces el Señor le dice a Israel: oye Israel. Israel calla y está atento a qué es lo que el Señor va a decir. ¿Y cuáles son las palabras que el Señor dice? Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Dios quiere dar a conocer al pueblo estas dos cosas: que Jehová es uno solo y que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Así que esas son las primeras cosas que nosotros tenemos que saber. Luego el Señor Jesús enfatiza estas palabras en Mateo 22, 37 a 38, cuando le da esta instrucción a los discípulos. Si alguien me ayuda a leer, por favor, Mateo 22, del 37 al 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Este es el primer y grande mandamiento. Lo mismo que el Señor había dicho a Israel en el antiguo pacto. Entonces el Señor Jesucristo refrenda esta enseñanza, que esto es lo que nosotros tenemos que aprender de Dios para enseñar a otras personas. Entonces de estos textos nosotros sabemos qué es lo que debemos enseñar. Y en esencia, las dos cosas que aprendemos de acá son, en primer lugar, conocer a Dios. Él se manifiesta aquí en Deuteronomio 6 y dice: Jehová uno es. Comprender la unidad de la Trinidad. Eso es lo primero que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Catecismo Bautista nos dice: Dios se manifiesta eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno solo, igual en esencia, igual en poder, igual en gloria. Entonces, ¿tenemos problemas con el sonido? Sí. ¿No se escucha bien? No se ha encendido, ¿verdad? Sí. Se escuchaba un poco como encajonado, dice, por menos. Ok. Probablemente por el eco. Sí, por el eco. Entonces, no. Entonces, lo primero, creo que tiene el volumen medio. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es quién es Dios. Decía que el Catecismo Bautista nos dice que Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios, igual en esencia, en poder y gloria. Entonces, eso es lo primero que tenemos que enseñar: a conocer a Dios. Jehová es uno. Lo segundo que nosotros tenemos que enseñar, que nos dice la Escritura, es a amar a Dios. Tenemos que enseñar a amar a Dios, porque ese es el primer y el más grande mandamiento. Así que, dos cosas que nosotros tenemos que saber: quién es Dios
y tenemos que aprender a amar a Dios. Nuevamente surge la pregunta en nuestra mente: ¿cómo hacemos eso? Si la palabra nos dice que es nuestro deber enseñar quién es Dios y que tenemos que amar a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos quién es Dios y cómo amar a Dios? Bueno, la pregunta nos va a seguir contestando, la escritura, nos va a seguir contestando estas preguntas a lo largo de este capítulo. Nos dice los versos del 6 en adelante: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las tratarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que tenemos que enseñar de acuerdo a Deuteronomio 6:4? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuáles son las dos cosas que nos dicen que debemos enseñar? Amar a Jehová con todo nuestro corazón. Esa es una. Pero primero es conocer no solo Dios, Jehová es uno. Jehová es uno. Entonces, las dos cosas que tenemos que enseñar: quién es Dios y que tenemos que amar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de Deuteronomio 6:6, que nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y todo lo demás. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que nos dice que hagamos como una expresión de nuestro amor a Él, es impregnarnos de la palabra de Dios. Estas palabras, dice, estarán en tu corazón. Eso quiere decir que nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Amar a Dios y conocer su palabra son cosas que son inseparables. Juan 14:15, el Señor habla a sus discípulos. A ver, ¿quién se acuerda de Juan 14:15? Le voy a recordar, se lo sabe, pero seguramente no lo puede relacionar con el texto. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La palabra está íntimamente ligada. Conocer la palabra está íntimamente ligada con amar al Señor. Amar al Señor demanda que nosotros nos impregnemos y nos llenemos de su palabra. Y en la medida que nosotros amamos y nos deleitamos en la palabra de Dios, más amamos y más nos deleitamos en Dios. Y eso lo deja ver claramente el Salmo 119. A ver si alguien lo puede leer, Salmo 119 del 1 al 173. El Salmo 119, hermanos, nos muestra 173 versículos de cómo amar la palabra del Señor. Cuánto amo tu ley, todo el día es mi deleite. Eso está en el Salmo 119. Entonces tenemos que amar la palabra del Señor, deleitarnos en ella, para amar y deleitarnos en el Señor. No es tal de que, ay, necesito sentirte en mi cuarto y que me derramo y que me toma y que me estremezco y que lloro. No, amar al Señor nos enseña el Señor Jesucristo que es deleitarse y amar su palabra. Nadie puede amar al Señor y no invertir tiempo y no dedicar tiempo a la lectura y al estudio de la palabra. Amar al Señor implica necesariamente llenarse de su palabra, deleitarse en su palabra, amar su palabra. Ve, las cosas realmente son objetivas, claras y específicas. No hay espacio para ambigüedades y para locas interpretaciones de lo que es y no es. ¿Qué debemos enseñar? ¿Quién es Dios y que tenemos que amar a Dios? ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. Si nosotros queremos conocer quién es Dios y cómo amar a Dios, tenemos que conocer la palabra, hermanos. No hay otra manera de conocer a Dios, de amar a Dios y de deleitarse en Dios si no es a través de su palabra. Y lo primero que tenemos que hacer es que esa palabra tiene que estar en nosotros. Debemos impregnarnos nosotros mismos de la palabra para poderle enseñar a otros. Una vez más, no se puede enseñar lo que no se conoce. Esto lo hablamos en la clase anterior. ¿Cómo va usted a enseñar a su hijo quién es Dios y cómo amar a Dios si usted mismo no sabe quién es Dios? Si usted mismo no ama a Dios, si sus hijos no lo miran amar la palabra, si sus hijos no lo miran deleitarse en la palabra. Por eso la instrucción es bien clara aquí en Deuteronomio 6:6.
Estas palabras estarán sobre tu corazón. Le habla a los padres y les dice, el deber primeramente es de los padres de impregnarse de esta palabra y de guardarla en su corazón. Primero deben estar en nuestro corazón para que nosotros podamos enseñarlas. ¿Cómo ponemos entonces las palabras en nuestro corazón? Esa es la otra pregunta. Porque sí, es cierto, pastor, las palabras tienen que estar en nuestro corazón. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y usted va viendo que estamos haciendo cada vez más zoom y zoom en este pasaje para saber específicamente qué significa guardar la palabra en nuestro corazón. Y vamos a ver que esto tiene una respuesta específica. Nuevamente, no es una interpretación alocada de lo que yo piense que es guardar la palabra en mi corazón. La Biblia me dice que es. ¿Y qué es lo que la Biblia me dice que es? Hay 3 ingredientes claves para guardar la palabra en nuestro corazón: la lectura regular, el estar leyendo la palabra de una manera regular, de una manera constante. Tiene que ser un hábito constante y regular en nosotros. En segundo lugar, el estudio de la palabra, dedicarnos al estudio de la palabra. El estudio de la palabra no solamente es una labor del pastor o de los oficiales de la iglesia, es una labor de todo cristiano. Si usted se dice ser cristiano, usted tiene un deber y una responsabilidad de estudiar la Biblia, estudiarla de una manera seria, objetiva y sistemática. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña quién es Dios y cómo amarlo. Y en tercer lugar, el discurso bíblico. Tenemos que exponernos a la enseñanza bíblica de nuestro pastor primeramente, de los oficiales de nuestra iglesia y de otros hombres de Dios probados en el ministerio. Así que Colosenses 3:16 también nos habla acerca de esta verdad. Dice la palabra de Cristo cómo debe de morar en nuestro corazón. Abundantemente, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Y también, o sea, 2 maneras en las que la palabra mora abundantemente en nosotros es primeramente en nuestras conversaciones, en nuestra forma de exhortarnos y de enseñarnos unos a otros con toda la sabiduría que está contenida en ella. Nuestras conversaciones tienen que ser, hermano, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás leyendo? Fíjate, hermano, que estoy leyendo el libro de Colosenses. Ay, ¿qué has aprendido en Colosenses? Fíjate, ¿qué has aprendido? Que esto y esto. ¿Sí? De esa manera nos enseñamos unos a otros y la palabra mora abundantemente entre nosotros. Entre las parejas, ¿verdad? Decir, mi amor, fíjate que leí esto en la palabra esta mañana y me llamó la atención y me gustó que dice esto y el otro. Nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros con toda sabiduría. Y la segunda manera en cómo la palabra mora abundantemente en nosotros es cantando con gracia en nuestros corazones al Señor salmos, himnos y cantos espirituales. Cuando nosotros cantamos salmos, himnos y cantos espirituales en la congregación o en nuestra casa, nosotros estamos recordando automáticamente la palabra. Por eso nuestros cantos, hermanos, tienen que tener abundantemente la palabra en medio de ellos, porque cuando los cantamos, recordamos la palabra. Cuando los cantamos, damos testimonio de las cosas de Dios. Cuando los cantamos, nos instruimos, nos enseñamos y nos exhortamos con toda la sabiduría que está en la palabra del Señor. Entonces, de esta manera hacemos que la palabra more abundantemente en nuestros corazones. Por eso, en el culto al Señor, nosotros tratamos de que la palabra tenga el primado, tenga el protagonismo, tenga el primer lugar. Entonces venimos acá a orar la palabra, venimos a leer juntos la palabra, venimos a cantar la palabra y venimos a escuchar el mensaje de la palabra. La palabra es el centro de todo lo que hacemos, no nosotros, nuestras emociones, lo que queremos sentir. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad en que la palabra more abundantemente entre nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo hacer que la palabra more en abundancia en nosotros? Miren lo que dice Deuteronomio 6:7. Nuevamente, no es algo que a usted se le ocurra. No son esas ideas locas de que voy a poner en el tablero del carro
un versículo bíblico para estarme acordando. Voy a amarrarme las filacterias, como dicen los judíos, ¿verdad? Como hacen los judíos, para recordarme acerca de los 66 libros de la palabra del Señor. No me voy a amarrar en la frente ¿cómo se llama? Un Antiguo Testamento o la ley, para estarme recordando de eso, o en la mano. No, ninguna de esas ideas locas. El Señor es bien enfático y bien específico en lo que quiere que su pueblo haga. La manera de que la palabra more abundantemente en nuestros corazones es, verso 7. ¿Quién lo lee? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. ¿De qué manera puede la palabra morar abundantemente en nuestros corazones en el contexto de nuestras familias? Repitiendo una y otra vez, cuando vamos en el camino, cuando estamos en la casa, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando hacemos todas las cosas que hacemos, la palabra tiene que estar en medio de nosotros. Ya vamos a aprender un poco acerca de estas aplicaciones. Escuchar la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios nos hace a nosotros que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Meditar diariamente en las Escrituras nos hace primeramente a nosotros guardar esa palabra en nuestros corazones. Tener la palabra en su corazón significa que la palabra gobierna todas las áreas de su vida. Cuando la palabra de Dios está en su corazón, tiene un efecto en toda su vida. La palabra debe gobernar, por ejemplo, sobre el corazón y la carne. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Qué bonita afirmación la que hace el salmista acá. Nuestro corazón a veces está angustiado, está atribulado, no sabemos qué hacer, dejamos que los sentimientos nos ganen. Pero el salmista dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista no deja que su corazón deambule y ande ahí afanado en otras cosas. Lo trae de regreso a la roca que es Cristo. Y dice, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces eso significa que la palabra gobierna sobre nuestros corazones. No nos dejamos ir presa o víctima de nuestros sentimientos, de nuestro sentimentalismo, de nuestra melancolía y de nuestra, muchas veces, cursilería, hermano. La traemos de vuelta y lo sujetamos a Cristo. Es decir, el Señor es mi porción para siempre. Las manos, nuestras obras, lo que nosotros hacemos. Eclesiastés 7:26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ellas, mas el pecador quedará de ellas preso. Aquí está hablando acerca de cómo nuestras obras nos hacen quedar presos de nuestros pecados. Lo que nosotros hacemos nos hace quedar presos de nuestros pecados. Pero el predicador Lemuel aquí en Eclesiastés dice, el que agrada a Dios, el que busca agradar a Dios, va a buscar escapar de esas obras. Pero el pecador le va a dar rienda suelta a su pecado. El pecador se va a ir tras sus obras de iniquidad. Asimismo, nuestros pies, dice Proverbios 6:18, Jehová aborrece ¿qué? El corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies que corren presurosos al mal. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, y si yo quiero que el Señor no me aborrezca, yo no voy a dar rienda suelta a las maquinaciones de mi corazón, ni voy a correr presuroso a ponerme en medio del peligro, en medio de la tentación, en medio de una situación de la que yo no puedo escapar. La boca, Salmo 19:14, alguien que me ayude a leer. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Roca mía y redentor mío. Qué bonito esto que dice el salmista. Porque muchas veces la gente del mundo dice, no, es que yo soy sin filtro, compa. Yo digo lo primero que se me viene. Yo no ando con pelos en la lengua, dice. Pero el salmista se refrena. El salmista está pensando y dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y mientras leemos estas cosas, mis hermanos, tenemos que pensar
que esto tiene que ser una oración para nosotros también. Cuando nos sintamos inquietos y con la necesidad de decir algo que nosotros sabemos que va a herir a otra persona o que va a causar pleito, contienda, división y cualquier otra cosa, debemos orar al Señor como oraba el salmista. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando habla roca mía, es que él está aferrado a esa roca, de que sus deseos, de que sus palabras no van a salir así por así, sino que van a ser controladas por esa roca, van a estar sujetas a esa roca, de manera que pueda confirmarse o pueda cumplirse este mandamiento, que los dichos de su boca y la meditación de su corazón sean agradables delante de Dios. Nuestros labios, Proverbios 12:22, alguien que lo lea. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Son su contentamiento. Aquí es cuando la palabra gobierna nuestros labios. La lengua, Proverbios 20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los ojos, Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. La Biblia tiene una aplicación y tiene una dirección para cada área de nuestra vida, para cada uno de nuestros sentidos. El cuello muchas veces es representado como la voluntad, la cerviz. Cuando dice que de dura cerviz, es que no quisieron quebrantar su voluntad ante el Señor y quisieron hacer lo que ellos querían hacer en lugar de ser obedientes al Señor. Entonces dice, por eso Dios juró endurecer su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Mis amados, cuando Dios manda que su palabra sea puesta en el corazón, Él quiere decir que toda su vida, tanto exterior como interior, debe ser controlada por la palabra. En estos versos nosotros hemos visto cómo la palabra nos ayuda a nosotros a controlar nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, nuestros deseos, para que la palabra llene nuestro corazón. Nosotros tenemos que dejar que la palabra gobierne todas las áreas de nuestra vida, no solamente algunas. Nuestras palabras tienen que reflejar la gloria de Dios. Lo que nosotros vemos tiene que llevarnos a obedecer a Dios. Nuestra voluntad tiene que glorificar a Dios. Nuestras obras tienen que estar sujetas a la roca. Nuestros pies tienen que dejar de correr presurosos al mar. Eso significa que Dios gobierne sobre nosotros. Eso significa que la palabra de Dios gobierne sobre nosotros y more abundantemente sobre nosotros. No son prácticas esotéricas de lo que yo pienso que deberían ser. No es misticismo de que, ¿por qué ando esto? Yo voy a recordar la palabra de Dios. No, es un esfuerzo consciente por hacer que la palabra norme nuestra conducta en todas las áreas de la vida y no solamente en algunas, y no solamente el domingo y el día del Señor, sino que todo el resto de la semana. Así que ya vimos qué debemos enseñar. Dios ya sabe que Jehová es uno, o sea, quién es Jehová y que tenemos que amar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Guardando la palabra en nuestro corazón y repitiéndola en todas nuestras áreas. Pasen adelante, bienvenido, pastor. Lo que vamos a necesitar más. Ahora miremos de quién es la responsabilidad de enseñar la palabra. Antes de contestar esta pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? Vamos a ver primeramente de quién no es la responsabilidad de enseñar. Primeramente, del pastor. Estamos hablando en el contexto de la labor de edificar su casa sobre la roca, ¿verdad? La labor de edificar su casa sobre la roca no es del pastor, porque no es la casa del pastor, es su casa, ¿de acuerdo? No es la responsabilidad tampoco del líder de jóvenes, no es la responsabilidad del maestro de la escuela bíblica. Cuando ellos lo hacen
en representación de usted. ¿Y por qué no es la responsabilidad de estas personas? Porque ellos no pueden estar con sus hijos y con su familia todo el tiempo. Si la palabra nos dice que debemos repetirlas y debemos hablar de ellas estando en la casa, andando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, dígame en qué momento el pastor va a estar con usted para hacer esa labor. ¿En qué momento va a estar el líder de jóvenes? ¿En qué momento va a estar el maestro de la escuela bíblica? Cuando se levante, cuando se acueste, cuando va por el camino. Usted no pasa todo el tiempo conmigo para que yo le esté enseñando a los hijos lo que tienen que hacer. Entonces no es responsabilidad de estas tres personas. ¿Por qué? Porque no están con usted todo el tiempo, no están con sus hijos todo el tiempo. Cuando los líderes enseñan la palabra en la iglesia, le dije, lo hacen en representación de los padres. Hay un tiempo para eso, hay un tiempo en el que los líderes pueden enseñar, en el que el pastor puede dar la enseñanza bíblica, pero hay otro tiempo donde es labor de los padres hacerlo, y eso es en el resto del día, en el resto de las ocasiones, cuando ustedes están con ellos. Por eso el Señor dice, cuando vayas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, y en todas las instancias de tu vida. Por lo tanto, si esa es la instancia en la que usted tiene que enseñar, entonces no es responsabilidad del pastor, del líder, ni del maestro de escuela bíblica. Entonces ahora sí podemos ver de quién es la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar a los hijos? De los padres. De los padres. Enseñar la escritura a los hijos no es opcional. No es que si quiero o no. Es que debo. Entonces la pregunta no es si va o no enseñar la palabra del Señor a sus hijos. La pregunta verdadera es si va o no a obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le dice que usted tiene una responsabilidad de adoctrinar a sus hijos con las escrituras. Entonces, en este día usted no tiene que preguntarse si lo va a hacer, si va a enseñar o no va a enseñar a sus hijos. Lo que tiene que preguntarse es si va o no a obedecer al Señor. Independientemente de cuál usted crea que debe ser su labor como padre para con ellos, nada de lo que haga es más importante que eso. Es que mi labor es proveer para mi familia y darles un techo y darles vestido. Sí, eso está bueno, pero es más importante la labor de enseñarles quién es Dios y amar a Dios. Todo lo demás es secundario. Y estamos de acuerdo que es necesario. Pero, el ser un buen proveedor, el ser un guarda del hogar, no le exime de ser un sacerdote de su hogar. No le exime de ser un maestro para sus hijos en las cosas que Dios le ha mandado a enseñar. Y aunque no diga amén. Entonces, ¿cómo debemos enseñar? La Biblia nos dice, o nos muestra, un imperativo explícito acerca de cómo enseñar. ¿Cómo quiere Dios que enseñemos a nuestros hijos? Mire, aquí es donde se vuelve importantísima la especificidad o las instrucciones específicas que nos da la Biblia. ¿Cómo quiere Dios que enseñemos estas verdades a nuestros hijos? Dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Dos mecanismos que el Señor nos da para enseñar la palabra a nuestros hijos. La repetición, Él dice, las repetirás. Berkeley dice que es repetir, es decir algo varias veces. Proviene de un verbo hebreo que se usa para afilar una espada cuando se frota repetidamente contra una piedra rectificadora. Ustedes han visto cómo se afilan los machetes o los cuchillos, ¿verdad? Es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El mismo ejercicio, una y otra vez, hasta que agarra filo. Lo mismo tiene que ser con la palabra del Señor. Agarrar un texto y metérselo una y otra vez, recordarlo y recordarlo y recordarlo. Y en segundo lugar, esto es muy importante porque no solamente se trata acerca de la repetición. La repetición es buena, pero no lleva frutos si no existe este momento de hablar acerca de eso que estamos estudiando. ¿Por qué lo estudiamos? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se relaciona eso conmigo? Hablar de estas palabras en la casa significa
aplicar la verdad a la situación que corresponda. ¿Te acordás cuando le faltaste respeto a tu abuela allá en la casa? ¿No? Bueno, por eso la Biblia nos dice que nuestras palabras tienen que ser gratas delante del Señor. Debemos aprender la verdad, pero debemos saber aplicarla a la vida diaria. Los niños tienen que ser enseñados en cómo relacionar las escrituras a cada aspecto de la vida. Entonces son dos instrucciones, hermanos, que no pueden estar separadas una de la otra. Repetir la palabra y hablar de ellas. Conocer la verdad, pero aplicarla a la vida diaria. Esa es la labor que tiene que hacer el padre. La meta no es solamente venir y enseñar la historia de Goliat y de David, sino cómo esa historia se relaciona entre Dios y el niño, entre sus padres, sus hermanos y sus compañeros de escuela. No solo debemos enseñar la interpretación de cada pasaje, sino cómo se aplica en su propia vida. Por ejemplo, Filipenses 2.14. ¿Qué dice Filipenses 2.14, Robert? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Entonces enseñamos a nuestros hijos a aprender un versículo corto como Filipenses 2.14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Papi, pero ¿qué es murmuraciones y qué es contiendas? El niño ni sabe por qué la palabra dice estas cosas. Entonces, nuestra labor es llevarlos hacia esa interpretación. La labor interpretativa en este caso sería enseñar a nuestros hijos qué significan estas murmuraciones y contiendas. Tomarse el costo de ir y buscar un diccionario bíblico para ver qué dice que son las murmuraciones y qué son las contiendas. Y luego llevarlos a la aplicación. Entonces un ejemplo de aplicación acerca de este versículo sería: no puedes quejarte y contender cuando no te gusta tu desayuno, cuando se te manda a dormir. No sé si a ustedes les pasa, pero a mis hijos cada vez que los mando a dormir, a bañarse, a hacer las tareas o a hacer alguna tarea del hogar, siempre refunfuñan, siempre hay murmuración, siempre hay pleito. Porque así son los niños. No les gusta bañarse, no les gusta hacer las tareas, solo quieren pasar jugando. Entonces este pasaje nos ayuda a nosotros a instruir a nuestros hijos y a decirles: el Señor nos manda que hagamos todo sin murmuraciones y ni contiendas. Entonces, si tú quieres honrar al Señor en tu vida, tú tienes que hacer todas las cosas que se te mandan sin murmuraciones y sin contiendas. No se puede contender cuando tu voluntad tiene conflicto con la voluntad del Señor. Es una explicación sencilla y práctica acerca de ese texto. Y no se vaya a poner el hebreo, dice que la palabra contienda es en griego tal y significa esto y que si esto. No, o sea simple, sencillo. Bájese de esa nube académica y de ese lenguaje técnico y explique las cosas de una manera clara, objetiva, que sus hijos puedan entender. Así que de esa manera nosotros enseñamos a guardar las palabras. De esa manera nosotros enseñamos quién es Dios, cómo debemos amar a Dios, guardando la palabra primeramente en nuestros corazones y luego enseñando a nuestros hijos cuando vamos en el camino, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. ¿De qué manera? Repitiéndolas y hablando de ellas, enseñándoles la verdad, pero llevándolos hacia una aplicación. Estas son nuestras conclusiones en este día. ¿Qué debemos enseñar? Debemos enseñar a conocer a Dios y amarlo. Y para hacerlo debemos conocerlo y amarlo nosotros primero. No podemos enseñar quién es Dios y cómo amar a Dios si nosotros mismos no sabemos quién es Dios y cómo amar a Dios. Esto se logra a través de la lectura bíblica, el estudio de la palabra y la exposición del discurso bíblico. Cuanto más nos deleitamos en su palabra, más nos deleitaremos en Dios. ¿Quién debe enseñar? Los padres, porque ellos están con los hijos en todo momento. ¿Cómo deben hacerlo? A través de la repetición y la aplicación a situaciones específicas en la vida. La próxima lección, mis hermanos, vamos a estar estudiando dónde debemos enseñar y los beneficios de la enseñanza y algunas consideraciones prácticas acerca de la enseñanza.
Posteriormente vamos a ir viendo cada una de las otras utilidades de la palabra en esta labor de edificar nuestra casa sobre la roca. Estamos viendo ahorita enseñar cómo se enseña con la palabra. Después vamos a ir a ver cómo se redarguye, cómo se corrige y cómo se instruye, para ver que estos no solamente son conceptos antiguos, sino que son mandatos específicos y claros que la Biblia nos enseña cómo hacerlo y cómo aplicarlo a nuestra casa. Por hoy vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude como padres a poder instruir a nuestros hijos. Y si usted aún no tiene hijos, para que pueda saber como cristiano cómo debemos corregir a la siguiente generación, cómo debemos enseñar, a la siguiente generación. Recuerden que como miembros de la misma iglesia local, todos tenemos una labor que hacer al enseñarnos unos a otros. Colosenses 3:16, la palabra de Dios more abundantemente en ustedes, enseñándonos y exhortándonos con toda sabiduría, con himnos y cantando con gracia al Señor Jesucristo, con salmos, himnos y cantos espirituales. Así que aunque no tenga hijos, está soltero, siempre tiene esa responsabilidad de poder enseñar y exhortar a otros con toda sabiduría. Así que tienes que saber cómo hacerlo. Oremos al Señor, mi hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por esta enseñanza, Señor, porque tu palabra no deja espacio, Señor, para interpretaciones alocadas de nuestros corazones perversos, Señor, sino que tú has dejado para tu pueblo las instrucciones específicas de cómo quieres ser alabado y cómo quieres, Señor, que los padres y los hermanos en el contexto de una iglesia local puedan enseñar a las siguientes generaciones de manera que nuestros hogares estén anclados y fundamentados en la roca. Te pedimos, oh Señor, que puedas glorificarte en esta actividad, que nos des de nuevo y responsabilidad, Señor, para hacerla diligentemente, que recordemos estas palabras, Señor, que comencemos a partir de hoy a buscarte más en la Escritura, Señor, a estudiar más tu palabra, para conocerte más y para deleitarnos en ti, para amarte y servirte, Señor, con todo nuestro corazón, de manera que podamos enseñar a aquellos bajo nuestro cuidado, Señor, a conocerte y amarte. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, y guíanos a toda verdad y toda justicia. Amén y amén.